Sí, yo creo que esta es una iniciativa importante. Los compañeros nos han invitado a unas conversaciones preliminares para la constitución de este comité, y este comité tiene su historia, porque hay antecedentes internacionales que permiten predecir que el resultado puede ser positivo si todos ponemos interés en ese resultado. La corrupción tiene siempre dos extremos, no tiene un solo extremo. Y hay una cosa que es común a la corrupción, a los actos de corrupción. Si ustedes revisan los empresarios, no las empresas, porque las empresas de maletín cambian de nombre fácilmente, cambian de fachada, pero son muchos los empresarios que coinciden en los que hacían la corrupción, en que participaban en la corrupción en los años de la cuarta, y los que han participado en la corrupción en los años de la quinta, inclusive intereses transnacionales. Bueno, nosotros lo que decimos aquí es que la revolución no se va a sostener sobre la base de la corrupción. No es posible hacer compatible el socialismo del cual hablaba incluso el Che Guevara, no es posible compatibilizarlo con la corrupción. Entonces la corrupción ataca, por supuesto, el tema de las divisas, por supuesto, el tema de que la gente no consigue los medicamentos, que la gente no consigue los insumos básicos para la vida. Ahí es un aspecto importante, pero probablemente el aspecto más importante que tiene la corrupción es el deterioro de la ética, el deterioro de la moral. Y en ese sentido tenemos que recordar el planteamiento del Libertador. El Libertador fue, recordemos aquel decreto, creo que fue de enero del 24 o del 25 allá en Lima, donde el Libertador decía que aquel funcionario público que se apropiara de más de 10 pesos, que era una tontería aún en esa época, sería pasado por las armas. Pena capital. El Libertador tenía plena conciencia del deterioro increíble que produce sobre la ética, sobre la moral, sobre los resortes de la sociedad para responder a cualquier tipo de agresión. Sin ética se va la revolución, y no solamente se va la revolución, yo sigo insistiendo en esto, es que se va el país. En este momento, la política de Estados Unidos, la política del imperio, es caotizar a los países. Es volver un desastre todo lo que son los mecanismos de cohesión de una república, de un Estado, de una sociedad. Eso es lo que está pasando ha pasado en todos los países, como Irak, como Siria, está pasando en Siria, como pasó en Libia, etcétera, etcétera. En Yemen ahora está tratando de aplicar la misma táctica. Bueno, eso podrían emplearlo en Venezuela, y eso no le va a convenir a ningún tipo de venezolanos genuinos, ni a los que estamos con la revolución, ni a los que están en contra de la revolución. Es la desaparición del Estado, es la desaparición de la República. Entonces, por eso a mí me han invitado a participar en esta jornada, y lo voy a hacer con sumo placer, para impulsar ¿qué cosa? Bueno, por ejemplo, que se apruebe una nueva ley contra la corrupción que tome en cuenta ilícitos como los que están contemplados a nivel internacional en los conflictos de intereses, por ejemplo, que está ya aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Que se tome en cuenta el hecho de que si en Venezuela esos recursos hubiesen sido administrados adecuadamente, sin todo el proceso de corrupción que ha habido, en Venezuela no estaríamos pasando en este momento por la crisis de divisas, por la crisis de recursos que tenemos. La revolución ha invertido enormes cantidades de recursos. De la captación de la renta petrolera los ha invertido en función social. Estamos hablando de las misiones educativas, las misiones de salud, etcétera, 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 la misión vivienda. Son grandes logros, grandísimos logros de la revolución, que no hubieran sido posibles con un gobierno que no fuese revolucionario. Pero lo que decimos es que esos recursos se podrían haber multiplicado si no hubiese habido este desfalco que hemos identificado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, esta es una cabulla, decía, tiene dos extremos, pero uno empieza a investigar, a alar la cabulla, y empiezan a aparecer cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Los recursos de la nación, estos recursos que pertenecen a todos los venezolanos, somos los venezolanos los que tenemos que cuidarlos, que hacer la Contraloría sobre ellos. Alicia mencionaba la ley orgánica de Contraloría Social, etcétera, 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 que son instrumentos que están en manos del pueblo, que tienen que ser desarrollados, que tienen que ser instrumentalizados en manos del pueblo para poder lograr esta verdadera democracia participativa y protagónica. Entonces, de lo que se trata de una lucha por preservar para los venezolanos los recursos que son de los venezolanos.